Hola amigos, bienvenidos al canal del analista indeseable. A pedido de algunos de nuestros seguidores, vamos a explorar brevemente la relación existente entre nuestra amada isla y ciertos elementos subjetivos, teorías sociales y otros elementos curiosos. Hoy no razonaremos sobre un equino fallecido, aunque es un fenómeno que sucede en Cuba, de vez en cuando. Tampoco vamos a comparar a nuestra patria con un caballo muerto o moribundo, en todo caso, al desgobierno cubano, en su funcionamiento, engranajes y toma de decisiones. Comenzando por los conceptos, diremos que el caballo muerto o la teoría del caballo muerto es una metáfora satírica y subjetiva que ilustra cómo individuos, empresas o gobiernos enfrentan problemas evidentes e irreparables, pero en vez de aceptar la inevitable realidad y cambiar de estrategia, insisten en soluciones inútiles para mantener un espejismo e ilusión de progreso o avance. Y luego dicen que avanzan y a los que no somos como ellos, nos duele, ja 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 ja. Al que le duele es al desprotegido pueblo cubano de a pie, el que no tiene familiares o amigos fuera de Cuba, que los ayude y socorra. La idea central de la teoría del caballo muerto se reduce a la siguiente frase: si descubres que estás montando un caballo muerto, lo más sensato es desmontar y buscar una nueva estrategia. No obstante, en la vida real, en la práctica, muchas organizaciones y gobiernos toman decisiones absurdas en lugar de aceptar la realidad de la situación. Algunas de las absurdas estrategias más comunes las vamos a mencionar y comparar con lo que hace el desgobierno cubano. Primera estrategia de caballo muerto: comprar una silla de montar más cara, creyendo que con mejor equipamiento el caballo revivirá. Sobre este tópico de la teoría de caballo muerto debemos buscar una analogía para la silla de montar. Cualquiera puede pensar en la compra de tecnología, en la compra de equipamiento para las centrales termoeléctricas, que viven alegadamente cayendo en una rotura tras otra, castigando al pueblo con unos apagones interminables. Pero es que ni siquiera puede garantizarse que exista una compra de piezas de repuesto, equipamiento y componentes para estos fines, pues la misma dictadura plantea que por el embargo, ellos usan la palabra bloqueo. Nadie les quiere vender, todo el mundo sabe que eso es mentira, lo que ellos no pueden comprar es equipamiento con partes y piezas norteamericanas. Ellos tienen el resto del mundo para comprar. Lo que sucede, como dijimos en un razonamiento anterior, es que la dictadura cubana posee uno de los peores créditos a nivel mundial. Acumula unas deudas astronómicamente altas y ya nadie quiere venderles nada. Es por eso que para realizar una analogía con equipamiento que entra en Cuba, mencionaremos las patrullas de la policía. Al igual que la silla de montar permite al jinete mantenerse controlando todo, las patrullas permiten a la dictadura cubana mantenerse en el poder, usando la coacción, la represión y la fuerza. Para ese equipamiento es posible que usen hasta el pago en cash, todo para garantizar la brutal represión del pueblo. La compra de algo como eso no presenta ningún inconveniente, ni ninguna traba a la hora de ser importado por el desgobierno cubano. De manera que en este caso, una de las pocas cosas que la dictadura cubana compra y se puede considerar un nuevo equipamiento que reviva al caballo muerto son las patrullas. Las nuevas, flamantes y relucientes patrullas para reprimir al pueblo cubano han sido vistas, antes y después del 11 de julio de 2021. Constituyen un equipamiento que aplasta cualquier indicio de cambio hacia una vida mejor del pueblo cubano. Segunda estrategia de caballo muerto: despedir al antiguo jinete y buscar uno nuevo, esperando que el problema haya sido la falta de habilidades del anterior. Si definimos como jinete a los llamados gobernadores del poder popular y a los secretarios del Partido Comunista a nivel provincial y municipal y etc., puede verse la conexión con este punto de la teoría del caballo muerto. Tomando como referencia el pasado año 2024, resulta ser que los ex primeros secretarios del Partido Comunista de Cuba a nivel provincial, Maridé Fernández López, en Cienfuegos, y José Ramón Monteagudo, en Santiago de Cuba fueron destituidos. Monteagudo, por ejemplo, solamente estuvo en el cargo apenas 25 meses. Otras destituciones fueron la de Iván Izquierdo como primer secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, luego de relevar a Luis Antonio Torres Iríbar. En Las Tunas, Manuel René Pérez Gallego fue tronado y Walter Simón Norris lo sustituyó. En Holguín, el caído en desgracia fue Ernesto Santiesteban. Joel Queipo Ruiz lo reemplazó. En Cienfuegos, el ahora exgobernador Alexandre Corona, alegadamente renunció por errores en su gestión. Si bien no se ha podido saber en detalle, algunas fuentes sugieren en Miami y en redes sociales en general, que su renuncia fue forzada y habría sido motivada por acusaciones de corrupción. En Las Tunas, el ahora exgobernador Jaime Ernesto Chiang Vega y su igualmente ahora ex vicegobernador Ernesto Luis Cruz Reyes fueron tronados de sus funciones debido a violaciones en el ejercicio de sus responsabilidades.
Una de las destituciones en secuencia más rápidas jamás vistas, fue la de la ahora ex primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Mantua, Pinar del Río, Liusmara Rodríguez Soriano. Apenas 48 horas después de realizar la jugada en Pinar del Río, vuelve a repetirse en la provincia Matanzas, con la psicóloga pasivo-agresiva Suseli Morfa. Una tronada express en todo su esplendor. El siguiente aspecto de la teoría del caballo muerto, la tercera estrategia, plantea que se forman comités de expertos para analizar la situación del caballo muerto, gastando tiempo y recursos en reuniones interminables. Esta estrategia de caballo muerto puede verse constantemente a través de la prensa que responde a los intereses de la dictadura cubana. Se reúnen, se vuelven a reunir, una y otra vez. Te dicen que han llegado a un conjunto de iluminadas ideas que van a resolver todos los problemas. Solamente tienen que mantenerse tranquilitos y no perder la fe. Si no es el Consejo de Estado, es el Buró Político. Te cuentan que andan analizando los urgentes problemas para continuar salvando a Cuba y al mundo. Te enumeran rimbombantemente los problemas. La reducción del déficit fiscal, la reducción de importaciones y el aumento de las exportaciones, la generación de ingresos en divisas, entre muchas otras cosas. Tratan de llenarte la cabeza de una forma que te atormentes y no puedas pensar. Te dicen que le dan seguimiento muy cercano a los problemas. Todo muy general, tratando de no entrar en detalles. Darle agua al dominó, dicho en buen cubano. Hasta 65.000 reuniones planificadas para los órganos del poder popular. Al final, los delegados electos no dan ninguna posibilidad de solución a los problemas del pueblo cubano que sufre en carne propia las incapacidades del agujero negro llamado involución socialista. El desgobierno cubano, como viejo manipulador, quiere hacerte creer que se preocupa sobremanera por el pueblo. La gran frecuencia de reuniones pretende hacerlo ver de esa manera. Todo para al final, tomar decisiones como la eliminación del Instituto Nacional de Seguridad Social. Esto al final deja a los pensionados desatendidos y abandonados, aunque te digan otra cosa. Las reuniones interminables se incrementan, se aumentan, y los problemas del pueblo cubano de a pie, no disminuyen ni se resuelven. Cuarta estrategia de caballo muerto. Compararé el caballo con otros caballos muertos en situaciones similares, concluyendo que simplemente necesita más entrenamiento. Constantemente el desgobierno cubano propaga y anuncia a los cuatro vientos noticias sobre acuerdos de cooperación, convenios económicos con otros países. Tienden a cacarearlo hasta el cansancio, sobre todo, si es con países que caen dentro de la tendencia socialista. Sus aliados en la red de mentiras, China, Venezuela, Vietnam, entre otros pocos que quedan. No mencionan los detalles de esos países, pero siempre hacen insinuaciones de que todo va a mejorar. Después de todo, si uno es ingenuo y les cree, China es la potencia emergente que debe convertirse en la primera economía mundial. Pamplina todo, pues por la firma de un convenio o un acuerdo con un determinado país no se resuelven todos los problemas del pueblo cubano de un plumazo, ni gradualmente. Cuando dan ese tipo de noticias, siempre tratan de dar alguna anécdota o reseña asociada con el país con el cual se firman. Se cuenta o se exageran situaciones similares que dichas naciones enfrentaron en el pasado y cómo, entre comillas, vencieron. No te dicen que Corea del Norte es otro caballo muerto, por ejemplo. No te dicen la clase de cable que se están comiendo en estos momentos. No te dicen de las protestas que hubo en la Plaza Tiananmen, en China, ni cómo fueron brutalmente reprimidas, ni las causas de caballo muerto que las motivaron. No te dicen la montaña de problemas de caballo muerto que Xi Jinping enfrenta ahora mismo. Se dice que tiene algo que ver con el conflicto que ocurre ahora mismo entre India y Pakistán. Y a pesar de eso, el gigante corporativo Apple se retira de China, lo cual va a retrasar a China varias décadas en economía y liquidez. La dictadura cubana se compara con otros caballos muertos y te dan noticias positivistas. Un buen, duérmete mi niño, solamente para seguir prolongando la miseria del pueblo cubano y ello su poder y comodidades. Para que siga pasando el tiempo y siga el aumento del agua al dominó. Quinta estrategia de caballo muerto. Despedirá al encargado de los caballos y contratar a otro con la esperanza de obtener un resultado diferente. Si definimos como encargado de los caballos a los ministros, viceministros y etc., puede verse la conexión con este punto de la teoría del caballo muerto. La analogía de la dictadura cubana con la teoría del caballo sigue de la siguiente forma. A finales de enero de 2024, fueron liberados, entre comillas, el viceministro y la viceministra primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Roberto López Hernández y Ana Teresita González Fraga, respectivamente. El Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera fue uno de los que tuvo que reconocer pésimos resultados al final de 2023. En el mismo mes de enero de 2024, se produjo la liberación por renovación,
de Elba Rosa Pérez Montoya como ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Eduardo Martínez Díaz, hasta entonces presidente del grupo empresarial Biocuba Pharma, asumió la nueva responsabilidad. Debe recordarse que los términos liberar o movimiento de cuadros suelen emplearse como eufemismos para referirse a la remoción o destitución de un alto funcionario. Otro de los caídos en desgracia fue el otrora popular viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Vilella, demovido por errores en el desempeño de sus funciones. Según fue dicho en una muy breve nota transmitida en el Noticiero Nacional de Televisión, la información no detalló cuáles fueron los errores que motivaron la destitución del viceprimer ministro más joven de Cuba, de 53 años de edad y considerado como muy cercano a Estela Canela. El uso de la frase, errores en el desempeño de sus funciones, se ha empleado en varias ocasiones por la dictadura cubana para sugerir abusos de poder o delitos de corrupción, pero es una denominación ambigua y sin ningún significado legal. En el lugar de Perdomo, fue designado Eduardo Martínez Díaz, quien había asumido como titular del SITMAN. Igualmente, el Ministerio de Cultura de Cuba sustituyó en sus cargos de viceministros a Fernando Rojas y Kenelma Carvajal Pérez. Fernando Rojas es tristemente célebre por proponer en 2020 que los cubanos comieran tripas y gallinas decrépitas. Los medios oficialistas de la dictadura cubana hablaron de una liberación por renovación. Vuelve el eufemismo para referirse a la remoción o destitución de un alto funcionario. Además de la sustitución de Perdomo, otra de las más sonadas fue la de la Contralora General de Cuba, Gladys Bejerano, la cual estuvo cerca de 14 años en ese cargo. Todo es impermanente después de todo. La tronada de la Bejerano se dio a conocer inesperadamente en una intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Todo parece indicar que la destitución fue consecuencia de una polémica que se generó debido a una declaración dada por la Bejerano en una entrevista a la agencia española EFE. En dicha entrevista, la Contralora General de Cuba dijo que el caso de corrupción asociado al ex viceprimer ministro Alejandro Gil, uno de los encargados de los caballos, como veremos luego, era una flagrante traición a la involución socialista. Igualmente, aclaró que la investigación que llevó a la tronada de Gil no partió de la Contraloría General. Lo que al parecer la terminó de hundir fue cuando dijo que el conglomerado empresarial militar Gaesa no está bajo la supervisión de la Contraloría debido a su disciplina y organización superior. Es sabido que Gaesa responde directamente a los familiares del tripandante en jefe y por eso es intocable dentro de Cuba. El caso que de verdad se hizo viral fue en febrero de 2024 con la destitución del entonces ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández. La noticia se supo por un comunicado hecho por la marioneta de Cuba, Estela Canela. En dicho comunicado Canela textualmente dice que el partido y el desgobierno de Cuba nunca ha permitido ni va a permitir acciones de corrupción, la simulación y la insensibilidad. En el momento en que estas cosas suceden, se profundiza la asfixia del pueblo cubano, dado el aumento exponencial del desorden económico en Cuba con apagones, la escasez de alimentos, el colapso de servicios de salud, entre otros males. Todo indica que el exministro Gil habría admitido graves y serias imputaciones y como resultado, había renunciado a sus cargos en el Partido Comunista y la Asamblea Nacional. El MINT y la Fiscalía de la República de Cuba están a cargo del caso, pero no han revelado más detalles, y es muy posible que traten de encubrirlo, esperando que con el transcurrir del tiempo todo se olvide. El caso de Alejandro Gil Fernández se encuentra en un estado de silencio. De acuerdo a múltiples fuentes, el exministro era la cara pública de unas medidas profundamente impopulares que han contribuido a la peor situación económica de la isla en décadas, incluida una subida masiva de los precios del combustible para los cubanos. Estas medidas son signos de la siguiente peculiaridad de la teoría del caballo muerto. Bueno amigos, por razón de tiempo y extensión, vamos a llegar hasta aquí en nuestro razonamiento. Realmente no deseamos hacerlo algo tedioso. Entre las ideas y objetivos de nuestras plataformas se encuentra tratar de simplificar conceptos complejos, maniobras, actitudes e intenciones desarrolladas por la dictadura para manipular al pueblo. De manera que deseamos simplificar las cosas y una forma de hacerlo es tratar de no extendernos demasiado, ir directo al punto, directo al objetivo, para llevar un mensaje fácilmente comprensible a todas aquellas personas que visiten nuestras plataformas. De manera que hasta aquí llegamos con los puntos de comparación entre la dictadura cubana y la teoría del caballo muerto, en esta primera parte. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado esta primera parte de nuestro razonamiento, por favor no te pierdas la segunda y última sobre este tema tan interesante. Desde el punto de vista de un ejercicio de razonamiento puede decirse que la dictadura cubana es un caballo muerto. Con la segunda parte de este razonamiento daremos respuesta a esta y otras preguntas y sobre todo buscamos que puedas comparar para que al final lo puedas afirmar o no.
Muchas gracias por llegar hasta aquí y que todos tengamos una Cuba libre.